Muy bien, rentas también es una operación financiera, pero es una acumulación de todos los contenidos ya desarrollados. En renta va a ingresar interés simple, interés compuesto, va a ingresar imposición, que viene a ser un valor futuro, puede ser una amortización. Todas las operaciones que ya hemos dado o desarrollado va a estar ingresando en la parte de rentas. Cuando hablamos de rentas, estamos hablando de lo que genera un capital. Es decir, puede ser un capital en depósito que va generando intereses, ¿verdad? Puede ser que genere una renta perpetua, es decir, se deja un depósito a cargo de una institución de beneficencia, a cargo de una persona, para que dicha persona, ya sea física o jurídica, pueda ir recibiendo las retribuciones que genera ese capital, los intereses que genera ese capital. Entonces, a eso se le denomina renta. Y en nuestro concepto nos habla de que renta que es muy amplia, que se puede hablar de una renta nacional. Cuando estamos hablando de una renta nacional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que genera toda una nación como ingreso, que luego lo tiene que gastar a través del presupuesto general de gasto del Estado. Eso viene a ser una renta nacional. Puede ser, podemos hablar de una renta también personal. Cuando hablamos de renta personal, una persona también recibe su renta y esa renta puede ser un salario, puede ser un honorario profesional. Entonces, cuando hablamos de renta, estamos hablando de todo lo que percibe una persona física. Se puede hablar también de la renta de la tierra. Esto generalmente se menciona cuando se arrenda, o sea que en nuestro ejemplo casero, digamos, estamos hablando eh, de un arrendamiento de tierra, cuando se alquila una tierra a, a un agricultor, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de renta, estamos hablando de lo que genera, ya sea un capital, una tierra, una empresa, una persona física, una persona jurídica, todo lo que recibe en carácter de ingreso. Eso viene a ser entonces para nosotros la renta. También está la renta vitalicia que está asociada a la vida. Mientras que viva una persona puede recibir una jubilación, por ejemplo, es una renta vitalicia. Estamos. También podemos hablar de un seguro de vida. Llegas a una cierta edad y recibís un seguro, ¿verdad? De por vida, recibís una jubilación, ¿verdad? Y otras operaciones que comprometen un ingreso periódico. Bien, cualquiera que sea el caso, dice la renta siempre implica movimientos monetarios o acumulación de fondos a través de series uniformes o variadas, sea en forma temporal o a plazo cierto, es decir, cuando existe un plazo determinado. Y puede ser también de manera infinita cuando la renta viene a ser perpetua. Muy bien, eso es en cuanto a concepto de renta. Luego tenemos que hablar de dos grandes clasificaciones de la renta. ¿Cuáles son esas dos rentas, esas dos grandes clasificaciones? Las temporarias y las perpetuas. De momento que tiene plazo definido una operación de renta, estamos hablando de una renta temporaria porque tiene un principio y un fin de la operación. Pero cuando hablamos de una renta que tiene un principio y no tenemos un plazo de finalización de esa operación, estamos hablando de una renta perpetua. El caso de las jubilaciones, el caso de las pensiones. Entonces, de por vida uno puede estar recibiendo una renta. Bien, esas son dos grandes clasificaciones. Luego
cada una de las rentas nuevamente se puede dividir en sincrónicas y asincrónicas. No antes de pasar a las operaciones sincrónicas y asincrónicas, voy a indicarle los símbolos que vamos a utilizar para simbolizar las diferentes variables de lo que vamos a aplicar hoy. La B va a ser el valor actual, ¿verdad?, de la renta, el valor total de la renta, ya sea un valor en depósito o un valor que va a recibir una persona. Ese va a ser el valor el monto que va a estar depositado o que se debe depositar. La C minúscula va a ser la cuota constante de la operación con operaciones sincrónicas, es decir, cuando P es igual a Q. Cuando hablamos de P, estamos hablando del número de pagos de esas cuotas que uno va a estar recibiendo o entregando, ¿verdad? El número de cuotas que va a depositar en el año, durante un año. Y Q es el número de capitalización en un año también. Entonces, P que viene a ser el número de pagos en un año y Q viene a ser el número de capitalización en un año. Entonces, cuando estos dos valores son iguales, estamos hablando de una operación sincrónica. ¿Cuándo vamos a utilizar alfa para representar la cuota constante? De momento que la operación sea asincrónica, vamos a utilizar esa operación, ese símbolo para simbolizar la cuota. Cuando P es diferente de Q, entonces vamos a estar utilizando este símbolo alfa para representar la cuota. Como ya le mencioné, P viene a ser el número de pagos en el año, Q viene a ser el número de capitalización en el año, y M, que es un factor nuevo, para nosotros un símbolo nuevo. M significa el tiempo que puede diferir o puede anticiparse. Uno puede retirar un préstamo y te da un tiempo de gracia, 3 años de espera y luego empezar a pagar la primera cuota. Por dar un ejemplo nada más. En ese caso, el tiempo difiere, es decir, te da un tiempo de gracia, un tiempo de espera para el pago de la primera cuota. Entonces, a ese tiempo que difiere le vamos a simbolizar con la letra N. N es el tiempo o duración de la operación, ese ya conocemos. La tasa de interés siempre vamos a simbolizar con la I. Y estos son los símbolos. Entonces ahora vamos a pasar a una mejor explicación de los tipos de rentas, para que se pueda entender mejor. Por un lado tenemos las rentas temporarias. Estas rentas temporarias se vuelven a dividir en dos tipos de rentas. Se vuelve a dividir en sincrónicas, de momento que P sea igual a Q, vamos a estar hablando de una operación sincrónica. Asincrónica es cuando P es diferente de Q. Entonces, cuando P es diferente de Q, estamos hablando de una operación asincrónica. Entonces, esta operación sincrónica y la asincrónica vuelven a dividirse. Esto se vuelve a dividir en tres grandes partes. Esto puede ser, por un lado, puede ser inmediata, puede ser diferida, y puede ser anticipada. ¿Qué significa cada una de ellas? Es lo que le voy a mostrar. Lo mismo, la operación sincrónica se vuelve a dividir en inmediata, diferida y anticipada. Ahí ya tenemos 6 grandes clasificaciones. ¿Cuándo es inmediata? ¿Cuándo es diferida? ¿Y cuándo es anticipada? Para ellos le voy a llevar a una barra de tiempo
que tenemos en el material. Entonces, esta inmediata diferida anticipada es igual tanto para la sincrónica como para la asincrónica, igual para las rentas perpetuas. Entonces, es de vital importancia entender bien estos tres aspectos de inmediata, diferida y anticipada. No antes de saber lo que significa la época de evaluación y la época inicial de pago. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Tenemos por este lado la época inicial. Esta época inicial que está acá, justamente, vamos a ver, ahí está. La época inicial viene a ser, dice, es el principio del periodo, al fin del cual se va a estar efectivizando el primer término de la renta. Es decir, es en la época en que se inicia el primer periodo de pago. Vamos a suponer si es inmediata, al fin del primer mes o al fin del primer periodo ya se recibe la primera cuota o ya se paga la primera cuota. Entonces, es el inicio del periodo de pago o de cobro. Sin embargo, la época de evaluación es el momento de recibir o de entregar el capital. Es el tiempo o el plazo específico de recibir o de entregar un capital determinado. Entonces, a eso vamos a denominar época de evaluación. Bien, para entender mejor la época diferido o anticipado que tenemos acá, que es la letra que se vamos a simbolizar con la letra M, es la diferencia de tiempo entre la época inicial y la época de evaluación. Ahí hay un pequeño, una diferencia de tiempo que va a significar justamente el valor de M, la diferencia de tiempo entre la época inicial y la época de evaluación. Pero eso vamos a entender mejor con un gráfico que tengo a este lado. A ver si tengo. No lo tengo. A ver si tenemos un poquito más para arriba. Bien. Vista que no tengo disponible a mano, vamos a hacer nosotros nuestro propio gráfico. Entonces, ¿cuándo va a ser? Vamos a tener un gráfico de esta forma. Colocamos acá. Tenemos acá. Cuando coincide la época inicial con la época de evaluación, y aquí nosotros aplicamos, se cobra o se deposita la primera cuota al fin del primer mes o del primer periodo, se deposita o se recibe el primer pago, porque si es un seguro, por ejemplo, o una jubilación o lo que sea, ¿verdad? En este momento uno se jubila. Al fin del primer periodo, cobra el primer pago. Entonces, la jubilación ahí mismo se evalúa. Ahí, por ejemplo, la institución que le jubila, que puede ser IPS o puede ser Hacienda, deposita tu jubilación en una institución que te va a estar pagando tu jubilación cada fin de periodo. Entonces, tu época inicial para cobrar tu primer periodo de pago comienza ahí. O bien haces un depósito, ¿verdad? Y los intereses vas a ir cobrando al fin de cada periodo. Puede ser que aquí la profesora Mariel deposite 500 millones, ganó la lotería y quiere vivir de los intereses. Entonces deposita y al fin del primer mes cobra ya los intereses que gana sus 500 millones, ¿verdad? Al primer mes ya recibe aquí su interés, segundo mes recibe otra vez, entonces coincide, deposita hoy y comienza hoy a correr su primer periodo. Eso es renta inmediata, ¿de acuerdo? Se deposita hoy y empieza a correr el periodo para cobrar el primer pago al terminar el primer periodo. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Cuándo es
diferida. ¿Cuándo es diferida? Vamos a poner acá la época inicial y aquí vamos a poner la época de evaluación. Vamos a suponer acá se recibe o se deposita un capital. Vamos a suponer que se reciba un capital en carácter de préstamo. Corre el tiempo, ¿verdad? Pasa un año o pasa un mes, pasan 2 meses, comienza acá tu época inicial y aquí empezás a pagar tu primera cuota hasta que termines de pagar la totalidad del préstamo. Entonces te da un tiempo de gracia. Aquí este tiempo es M igual a 2 porque te da 2 periodos de gracia, porque aquí ya comienza tu época inicial de pago. Acá ya comienza a correr el periodo en el que vas a cobrar o pagar. En este caso, vas a pagar tu primera cuota. Entonces, ahí difiere el pago. Y el procedimiento a esto se le llama entonces una renta diferida, porque te da un tiempo de gracia y como mencioné al principio, es la diferencia de tiempo entre la época de evaluación y la época inicial de pago. Entonces ahí tenemos un tiempo de gracia, un tiempo de espera y a eso se va a simbolizar entonces con la letra M. ¿Se entiende esto? Correcto. Buenas. Tenemos la renta anticipada también. En la renta anticipada comienza la época inicial, se inicia al principio, vamos a poner la cuota y acá vamos a poner la época inicial. Se comienza pagando, ¿no? Se comienza pagando en este mes, para suponer acá, se recibe o se deposita y se sigue pagando. Esto es lo que sucede con la renta anticipada. Supongamos es un plan de viaje, uno empieza pagando las cuotas en esta época número 4, en este caso va a ser 0, 1, 2 y 3. En la fecha 3 recibe el paquete de viaje, se ejecuta el viaje, vuelve su viaje y sigue pagando por el paquete de viaje. Entonces, aquí esta renta va a ser una renta anticipada. Uno anticipa los pagos por mitad de la operación, uno recibe el beneficio y continúa pagando hasta cancelar la deuda. Entonces, en este caso, la renta es anticipada. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, estos son las clasificaciones. Estos 3 tipos de renta le afectan también a la renta temporaria asincrónica, también puede ser inmediata, puede ser diferida y anticipada. También tenemos las rentas perpetuas. Las rentas perpetuas también tienen la doble clasificación. La renta perpetua también puede ser sincrónica y también puede ser asincrónica. Ya sabemos cuándo una renta es sincrónica y asincrónica. Si me pueden ayudar. ¿Cuándo es sincrónica? Cuando P es igual a... Perfecto. Y es asincrónica cuando P es diferente de... O sea, esa gran clasificación ya está bien comprendida. Nuevamente, los 2 tipos de renta se vuelven a dividir en los 3 tipos de renta. Puede ser inmediata, puede ser diferida y anticipada. También las rentas perpetuas asincrónicas puede volver a dividirse en inmediata, diferida y anticipada.
inmediata, diferida y anticipada. Y ahí nosotros tenemos justamente los tres tipos de renta, perdón, los dos tipos de renta en sus tres clasificaciones cada uno. La inmediata, diferida y anticipada. Entonces, por un lado tenemos las rentas temporarias, por otro lado tenemos las rentas perpetuas. Ambas rentas se vuelven a dividir en sincrónica y asincrónica y cada una de ellas se dividen en inmediata, diferida y anticipada. Bien, en cuanto a las fórmulas, tenemos primeramente la primera gran clasificación, que es la renta temporaria, y comienza con la sincrónica. Primero, la renta temporaria sincrónica, y en sus tres grandes clasificaciones. La inmediata, que vamos a simbolizar con una I mayúscula, tiene estas fórmulas. Y tenemos la fórmula 158, que es la que más vamos a utilizar. La 158 y 160. También tenemos la fórmula 162. Cuando Q es igual a 1, no se utiliza la Q. En eso difiere la fórmula 158 con la fórmula 162. Lo mismo pasa con la fórmula 160 y 164. El caso de la fórmula 161 para el uso de la tabla, entonces estas dos fórmulas nosotros no lo vamos a utilizar. Bien, luego tenemos la renta diferida, que vamos a estar simbolizando con la letra D cuando es diferido. También tiene sus dos fórmulas, para hallar la cuota y para hallar el monto o valor del capital, ya sea con cuotas diferidas, ¿verdad? Y para hallar también la cuota. Este es el valor del préstamo. ¿Qué hace aquí esta MQ? La M es para simbolizar nada más que hay un tiempo diferido y ahí tiene que aparecer el valor del tiempo diferido. Solamente esto es un indicador, no, si se reemplaza o no, no importa, pero es solamente un indicador, entonces M, el tiempo que difiere. Lo mismo aparece en la renta inmediata, solamente que ahí aparece con el signo negativo, porque se anticipa el pago y luego se recibe el valor. Por eso acá nos indica, este negativo significa cuánto tiempo uno va a anticipar el pago antes de recibir el beneficio. Entonces, cuando es renta anticipada, vamos a simbolizar con la letra A mayúscula de anticipada. Y así también tenemos la renta asincrónica fórmula. Lo que se debe cuidar muchísimo, esta parte, es que aparecen los exponentes fraccionarios. En todas las fórmulas aparecen los exponentes fraccionarios que tenemos que cuidar muchísimo. De momento que aparece un exponente fraccionario, yo recomendaría que se utilice un paréntesis en la parte exponente fraccionario. Siempre y cuando aparezca un exponente fraccionario, conviene colocar un paréntesis dentro de la fórmula para que al cargar en la calculadora sea más fácil obtener el resultado correcto. Bien, entonces yo agregaría paréntesis en todas las partes donde aparezca exponente fraccionario. Bien, entonces la renta, tanto la inmediata, diferida y anticipada, tienen exponente fraccionario cuando la renta es asincrónica. Bien, tenemos 12 fórmulas principales y otras 12 fórmulas que son, digamos, secundarias. Luego vienen las rentas perpetuas. Las rentas perpetuas son más cortas porque solamente utiliza el interés simple para desarrollar sus operaciones. Las rentas perpetuas son, o sea que la mayoría tienen cuotas bien cortas. Vean ustedes, para hallar el valor de
de un fondo, simplemente se tiene que dividir la cuota por la tasa. Vean ustedes acá, para hallar la cuota, simplemente vamos a hallar el valor por la tasa. Pero si hay capitalización, se tiene que dividir la tasa por la Q. Cuando Q es igual a 1, simplemente el valor del préstamo es la cuota dividido la tasa. Y aquí también, cuando la capitalización es igual a 1, va a ser el valor del capital depositado por el interés. Porque esto, ¿qué viene a ser? Esto es cuando una persona deposita en una institución un monto elevado y quiere retirar sus intereses en forma permanente o forma continua, en forma perpetua. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué operación hace el banco? El valor depositado multiplica por la tasa que paga el banco y ahí se genera la cuota que va a estar recibiendo en forma perpetua, ¿entienden? Entonces, simplemente es eso. Solamente que esta primera fórmula es con capitalización, es un poquito más larga. Entonces, utiliza interés simple. Vean ustedes que está utilizando interés simple. Cuando es diferido, se deposita el capital y se espera que el chico tenga 18 años para que pueda estudiar en la universidad, supongamos. Entonces ahí difiere. Entonces se deposita a nombre de un chico que tiene 10 años y cuando tenga 18 va a empezar a recibir la cuota en forma perpetua. Entonces, ahí la operación cambia un poco, tiene un tiempo diferido. Primero tiene que ganar intereses, mientras que no esté recibiendo el chico la cuota, va a estar ganando intereses. Entonces, por de pronto, en la fórmula misma tiene que ir generando, aumentando primero ese valor depositado para luego recibir ese chico. Entonces, por eso esto difiere. Entonces, para cuando Q es diferente de 1, aparece la Q. Cuando Q no, o sea que no es diferente de 1, no se utiliza la Q. Solamente se utiliza el tiempo diferido, el tiempo que va a tardar para empezar a recibir esa perpetuidad. Bien, acá tenemos para cuotas anticipadas, con cuotas anticipadas. También tenemos la renta perpetua asincrónica y nuevamente aparecen los exponentes fraccionarios. Vean ustedes, empieza otra vez los exponentes fraccionarios. Estos exponentes tienen que ir entre paréntesis, no olviden eso. En el momento que va a cargar en la calculadora, esto ustedes le deben agregar el paréntesis para que la calculadora le pueda disparar el resultado correcto. También acá aparece en la fórmula, los exponentes fraccionarios, en donde debemos de agregar siempre el paréntesis. También la renta perpetua asincrónica se divide en los 3 tipos. Vean ustedes, inmediata, diferida y anticipada. Todas las fórmulas están ahí. Son en total 24 fórmulas que tenemos que aplicar. Bien, y aquí está justamente la clasificación que estábamos buscando sobre la barra de tiempo. Esta es la inmediata, cuando coincide la época inicial de pago con la época de evaluación, y al fin del primer periodo inmediatamente uno recibe la primera cuota, percibe o deposita la primera cuota. La época, esta sería la diferida, se recibe o se deposita el capital, tenés un tiempo de espera y luego se comienza a recibir, ¿verdad?, el primer pago. Aquí ya empieza a correr la época inicial porque en esta época ya, al fin de esta época ya se recibe el primer pago o el primer, digamos, interés. Esta es la diferida. Esto ya le expliqué todo, comienza la época inicial, uno comienza pagando, ¿verdad? Transcurrido un cierto tiempo, uno recibe el beneficio y continúa pagando. La cuota no se suelta desde el principio de la operación hasta que se cancele la totalidad del préstamo que uno recibe.
o el beneficio que uno recibe. Bien, con esto nosotros terminamos la parte teórica. Si ustedes tienen alguna duda, vamos a ir aclarando eso con los ejercicios que vienen a continuación.